Durante los primeros 4 minutos después de la gran explosión o conocida como el Big Bang, ocurrió una nucleosíntesis primigenia donde los fotones, los neutrinos, los positrones, los protones, los antineutrinos, los neutrones y los electrones quedaron libres por el universo y algunos de estos originaron lo que conocemos hoy como el átomo. El segundo momento explica la aparición de los elementos necesarios para crear todas las cosas del universo hasta los primeros planetas. Entonces aquí tenemos la representación de los primeros planetas, algunas estrellas, la representación de uno de los tantos soles que hay en el universo y los símbolos químicos de los primeros elementos que aparecieron en el universo. Este proceso generó nuestro sistema solar y esto tardó 9.000 millones de años. En este sistema solar solo hay un planeta con las condiciones necesarias para que emerjan las formas de vida, que es el planeta Tierra. Después, durante el Precámbrico, hace 4.000 millones de años, apareció la primera forma de vida. ¿En donde apareció ella? En la sopa primigenia que había en el entorno. Y esta era la célula procariota ancestral que vivía con ausencia de oxígeno. Después saltamos al Paleozoico, donde hace 500 millones de años evolucionaron los procariontes y ya apareció la célula eucariota, la cual siguió evolucionando hasta las primeras algas, plantas y los primeros peces, o sea, los animales. Después, con el transcurso del tiempo, las plantas fueron los primeros organismos en colonizar la tierra firme y años después lograron llegar los animales terrestres. Aquí hay una explicación de este acontecimiento que es la especificación de la evolución de la célula procariota a la eucariota. Entonces, primero teníamos esta célula procariota ancestral, después apareció las bacterias anaerobias y aerobias, de estas se desprendieron el ameboide con mitocondrias y las bacterias espiroquetas. De estas dos se originó las algas cianóferas y de las algas cianóferas y algunas bacterias se originó las células eucariotas. Después llegamos al Mesozoico, la edad de los reptiles, que inició hace 251.000 millones de años y terminó hace 66.000 millones de años. Aquí tenemos que los océanos y los continentes actuales surgieron en esta era. Entonces, aquí muestro diferentes imágenes de cómo estaba la Tierra y cómo fue cambiando a lo largo de esta era. Tenemos el periodo pérmico hace 225 millones de años, el momento triásico hace 200 millones de años, el jurásico hace 125 millones de años, el cretácico hace 65 millones de años y así es como la Tierra luce actualmente. Durante todos estos momentos la Tierra tuvo varios cambios en los continentes, pero lo más importante es como destacar que en esta era fue donde al finalizar quedó la Tierra como la conocemos actualmente. Retomando, también tenemos que como otro momento importante aparecieron las plantas angiospermas o conocidas como las plantas con flores. Después vamos al momento donde aparecieron diferentes animales como los dinosaurios, los ammonoides y los esterosaurios. Los dinosaurios aparecieron hace 230 millones de años, los ammonoides hace 225 millones de años y los esterosaurios hace 205 millones de años. Para hablar un poco del paleoclima que presentaba esta era, tenemos que en la Pangea, al principio del Pérmico, había un clima extremo y árido. Y al pasar el tiempo, este clima se transformó en el Triásico en un clima tropical y húmedo. También tenemos la aparición de los primeros peces óseos, los mamíferos y las aves. Y un acontecimiento muy importante para la fauna actualmente es que aparecieron los primeros animales con placenta. Retomando con los momentos relevantes de esta era, tenemos que durante el Mesozoico se depositaron calizas, creando el 60% del petróleo existente actualmente. Y lo que conocemos como los yacimientos de petróleo
son una gran fuente de estudio y de fosilización para conocer la historia de todas estas eras. Después pasamos al Cretácico. Aquí es importante aclarar que durante todas las eras, periodos y eones hubo extinciones de diferentes especies. Pero de igual manera, muchas especies perduraron a lo largo de las diferentes eras y otras evolucionaron originando nuevas especies. A continuación, hay algunos conceptos y teorías que explican estos sucesos. Entonces está el equilibrio puntuado, el gradualismo y la selección natural. Hace 66 millones de años se extinguieron los dinosaurios con la caída de un meteoro, lo que es conocido como la Gran Explosión. Y es importante destacar que esta explosión extinguió el 75% de las especies de animales que había en ese momento. Retomando con los conceptos de extinción y evolución, tenemos el equilibrio puntuado, que dice que desde el registro fósil la especie se puede mantener estable y con pocos cambios evolutivos. Entonces aquí hice un ejemplo de un caracol que a lo largo del tiempo no cambió ni fenotípica ni genotípicamente. También tenemos el gradualismo, que establece que hay cambios graduales en una especie a lo largo del tiempo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una mariposa que cambió el fenotipo de sus alas. También tenemos el concepto de selección natural, que fue establecido por Darwin y dice que solo los organismos que se adaptan a los cambios del medio son los que sobreviven y perduran. Y como ejemplo tenemos el cambio del pico de las aves de acuerdo al alimento. Y esto demuestra que esta teoría tiene gran importancia porque los organismos van cambiando morfológicamente de acuerdo al alimento que esté disponible en el entorno que habitan. Retomando a las eras, tenemos que el Cenozoico inició desde aquella gran explosión. Desde hace 66 millones de años hasta los días presentes está la era Cenozoica y es conocida como la era de los mamíferos. Siguiendo en concordancia con la era de los mamíferos tenemos la megafauna, porque en esta era aparecieron grandes mamíferos con muchos pelajes porque la Tierra estaba en una era de hielo, estaba completamente congelada, entonces la fauna que estaba en la Tierra necesitaba adaptarse para poder sobrevivir a las temperaturas bajas. También tenemos que en el Neógeno la formación vegetal también evolucionó a gran tamaño, especialmente las angiospermas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de árboles de gran tamaño, tanto con flores como sin flores, porque la evolución vegetal fue a nivel general. Retomando un poco de acontecimientos importantes y destacando el paleoclima de esta era, tenemos que en el Cenozoico tenemos un enfriamiento a largo plazo por el bloqueo solar que se produjo después de la gran explosión que dejó una ceniza y eso hizo que se bloqueara esa energía solar. En el Cuaternario tenemos que de los primeros primates descendió el Homo y del Homo desciende el humano. Entonces aquí tenemos unos dibujitos. Aquí tenemos el primate, un Homo y un hombre. Y para finalizar, tenemos que todo lo anterior se ha logrado saber a partir del estudio de la fosilización, rocas y sedimentos. Gracias a la estratigrafía y a la cronoestratigráfica se conoce la historia de la Tierra. Los fósiles contienen la historia y en Colombia tenemos yacimientos como el Cerrejón y Villa de Leyva, lo que permite que tengamos una fosilización en Colombia y conocer la historia de nuestro territorio. Gracias.